Buenos días y bienvenidos una vez más a estas reuniones de docentes del Instituto en Gerencia. Otra vez muchísimas gracias por levantarse en esta fría mañana para venir a compartir algunas ideas. El tema de hoy que yo quería tratar es, como les había dicho a ustedes, el orden y el rigor de los estudiantes en la forma de pensar y de escribir. Y en realidad la idea para hablar sobre esto me surgió por un doble golpe, si ustedes quieren, que sufrí por un lado en estrategia e implantación, materia del séptimo semestre, y por otro lado en emprendimiento y sociedad, una materia del primer semestre. Uno asume que la capacidad para pensar y para escribir de un estudiante de séptimo semestre es bastante alta, bastante buena, dado que ya tiene muchos semestres realizados, mucho feedback que le hemos dado, y resulta que en varios casos, no digo en todos, pero te encontrás varios casos en los cuales hay problemas de pensamiento y de escritura. En este último semestre me encontré también con problemas, yo diría que más graves aún, de los que me encontraba habitualmente en primer semestre. Entonces, de alguna manera, estas dos visiones, por un lado te dicen, está bien, de algún modo ese es mi diagnóstico, lo voy a redondear ahora con lo que les voy a mostrar, pero la noción que yo desarrollo, la interpretación que yo desarrollo es, tenemos unos problemas crecientes de escritura y de estructura de pensamiento con la gente que va ingresando a la facultad. Pero también la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para evitar que los muchachos no reciban el feedback adecuado, la formación adecuada para obligarlos a pensar de manera ordenada y para obligarlos también a comunicarse, darles herramientas para que se comuniquen de manera ordenada? Entonces, les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que he encontrado en este último semestre. Esto es la evidencia que estoy encontrando. Yo les había dicho en otras reuniones previas, estrategia e implantación para mí es mi gran campo de experimentación, ¿no? Y yo les había contado algunas experiencias previas y una de las cosas que yo había hecho era hacer del obligatorio un obligatorio sumamente práctico en el cual yo invito empresarios reales, con empresas reales, con problemas reales, que vienen, nos plantean sus problemas, sus situaciones, y los estudiantes tienen que identificar alguna situación problemática. Este último semestre, una de las empresas era una empresa que se dedica al recuento de stocks, ¿no? Entonces, la mecánica es que ellos obtienen los clientes, tienen que ir a hacer el reconteo. Ellos no tienen empleados, ellos lo que tienen son muchachos típicamente universitarios tempranos, que son trabajadores ocasionales, que viven en distintas partes de Montevideo, los tienen que llevar hacia el lugar donde van a hacer el recuento, puede ser una fábrica, puede ser una farmacia, puede ser un depósito, lo que fuere, y entonces allí tienen que hacer el recuento, después darle alta en las computadoras, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les cuento esto? Porque van a haber algunas, es importante conocer esto para poder entender lo que están hablando los muchachos en el obligatorio. Y por cierto, a estos estudiantes que recuentan la mercadería le llaman contadores. Van a aparecer esa denominación allí. Entonces, fíjense, yo diagnostico tres niveles en particular respecto de los problemas que tienen para pensar y escribir. En primer lugar, el problema del manejo de modelos conceptuales. Este trabajo en particular se refería a la teoría de Herzberg, la teoría de los dos factores, ¿no? Factores motivantes y factores higiénicos. Entonces aquí proponen y dicen qué es lo que para ellos es, cuáles son los factores de motivación y cuáles son factores higiénicos. Y los definen de esta manera.
Los de motivación aquellos cuya presencia hace más atractivo el puesto. Estos tienden a ser elementos de tipo personal o internos a los empleados. Yo no sé qué opinan ustedes, pero esto, en el mejor de los casos, es pobre. Es pobre. Yo sé que yo tengo ciertas influencias druckerianas, y es por eso que les pongo este comentario allí y les digo, no, mirá, lo que importa de los factores motivantes son aquellos que tienen que ver con la tarea. Con la tarea. Porque el sueldo, por ejemplo, justamente es algo que es externo a la tarea. Los motivantes son los internos. Los segundos los definen los de higiene como factores que generan desmotivación de los empleados al no estar. Y ustedes ven que la redacción ya deja bastante que desear, ¿no? Pero cuando son adecuados, las personas no se sienten insatisfechas, pero tampoco se sienten motivadas. Tienden a ser elementos materiales o de tipo económico. Sí, hay elementos correctos aquí, pero también la expresión es pobre. Entonces, yo me pregunto una cosa. Cuando un estudiante que está sobre el final de la carrera y tiene que presentar en un trabajo que ellos saben que va a ser leído por la empresa, es decir, que no, incluso hasta por orgullo personal, no deberían poner algo a la que te criaste, tienen acceso hoy por hoy a todo tipo de definiciones, para acercarse incluso a la propia fuente, que es a Herzberg. Once again, how do you motivate, one more time, es el nombre del artículo, how do you motivate employees? Lo tenés allí, lo tenés en todas las traducciones. ¿Por qué no te referís a la fuente? Y en el peor de los casos, lo transcribís. No. Hacen una presentación poco cuidadosa, poco precisa, de un modelo conceptual. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué es que se sienten con la libertad de presentar un modelo conceptual sin ser rigurosos? Esto, naturalmente, una de las consecuencias que tiene es que después empiezan a confundir a lo largo del trabajo lo que son factores motivantes y factores higiénicos, ¿no? Porque no son demasiado precisos. Entonces, esto es uno de los problemas de ser cuidadosos en el manejo de los modelos conceptuales. Recién hablábamos con Julio, cómo manejan el tema del cálculo de las tasas internas de retorno o lo que fuere. Eso es el herramental que deben tener en su caja de herramientas y que deben tener al alcance de la mano. Debería ser algo más o menos, yo diría que hasta intuitivo, una reacción natural, referirse con precisión, con cuidado a las herramientas que les hemos dado a lo largo de la carrera. Pero no lo hacen. Otro problema que yo veo particularmente en mi materia es una materia en la que yo les pido que por favor piensen en la analogía del neumático haciendo tracción sobre la carretera. Aquí palabras vagas, ideas voladas, no tienen lugar. ¿Por qué? Porque si queremos ser efectivos como gerentes, francamente, si hablamos de cosas que no tienen demasiado sentido, al final los resultados van a ser muy malos. Otra vez, ellos van a estar presentándole esto a las propias empresas, o sea que no deberían querer hacer el ridículo. Entonces, fíjense, la primera propuesta que tienen es horario de ingreso, que era uno de los problemas, que los muchachos no llegaban a la hora adecuada, tenían algún problema, lo que fuere. Hay algo de informalidad cultural, ¿no?, dentro de la sociedad que se refleja en esto que los muchachos o que la empresa experimentaba. Deben llegar los contadores al inicio del conteo y no más de 10 minutos después de comenzado el inventario. Si hubieran entendido lo que es el desafío de pararse frente a un almacén o una farmacia, que además la empresa lo expresó con meridiana claridad, ellos tienen que saber con qué gente cuentan para armar distintas zonas para poder hacer el recuento. Entonces, plantear la noción
de que pueden llegar a llegar 10 minutos después de comenzar el inventario. Es un reverendo disparate, pero es un disparate práctico. Decís, es que no te has puesto a pensar en la situación que debe enfrentar quien está organizando el inventario, porque tiene que decidirlo por lo menos con 1 hora de anticipación. Debes saber con qué gente cuenta para ver cómo va a armar las zonas de recuento. Y después le agregan una cosa más. De saber que no van a llegar en hora, deben avisar 20 minutos antes de iniciar el conteo. Si yo aviso 20 minutos antes, too late. Entonces, claro, esta persona de la empresa que lee el informe ve esto y dice, estos muchachos no entendieron nada. Yo como docente me pregunto, ¿cómo podés, en una cosa que es de sentido común, cómo podés plantear algo que no tiene sentido desde el punto de vista operativo? A ver, voy a hablar de otra cosa que me parece que es típica de estos muchachos. La evaluación. Dice, se le estará al contador, ¿no? Se le estará evaluando continuamente a lo largo del proceso. Mi pregunta, ¿se lo estará evaluando? ¿Cómo? ¿Se lo estará evaluando en base a qué? Otra vez, el neumático haciendo tracción arriba de la carretera. Aquí no hay tracción, aquí es una rueda haciendo en el aire. Se lo estará evaluando. ¿Cómo hago para aplicarlo? Errores en el conteo. En caso de observar el error, se debe corregir el mismo. ¿Y cómo se observa el error? ¿Qué procedimiento hay para observar el error, para constatar que se ha hecho algo mal? Y estos eran los problemas que ellos habían visto y que habían hasta cierto punto sufrido. Les cuento qué fue lo que hicieron los estudiantes. Participaron en distintos grupos de reconteo. Y entonces, como ellos eran los nuevos, trabajaban con gente que ya estaba haciendo recuentos en otras ocasiones. Y resulta que una de las cosas que vieron es que algunos de estos experimentados contadores, cuando no contaban bien, decían, pues no, déjalo, ¿no? Y ponían cualquier número. Y hasta cierto punto se habían escandalizado, ¿no? El tema del control de errores era un tema central en el cual ellos tenían la oportunidad de proponerle ideas novedosas a la empresa. Y aquí lo que tenemos es justamente la falta de practicidad, la falta de rigor en la propuesta. Y también una cosa que yo me imagino que ustedes también encuentran clarísimamente, que es el manejo del idioma. Aquí voy a presentarles algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, la primera frase, por otro lado, ¿por qué subrayé por otro lado? Porque no había un primer lado. Okay. El ambiente de trabajo frío y el poco peso del contador. Que los contadores son todos flaquitos, no sé, pueden ser desmotivantes. Yo soy ex contador. Por lo que el generar instancias de distensión sería una forma de atacar dichos factores para así lograr motivarlos. Hay una falta de orden en el pensamiento. Por supuesto, yo le pregunté allí porque le quería pegar, ¿no? Digo, ¿a quién? ¿Motivar a quién? ¿A los factores? Porque en la construcción de la frase llevaría a pensar que lo que hay que motivar es a los factores, no a los contadores, ¿no? Entonces, decís, si no hay un pensamiento ordenado, en primer lugar, probablemente no haya una redacción ordenada. Ahora, esto siempre es un circuito, ¿no? Esto es siempre un proceso iterativo. Yo pienso, escribo, y esto se los enseñamos en el taller de comunicación empresarial. Yo sé que Gabriela trabaja esto y se los dice taxativamente. Es más, hay un material que está allí y al que ella y todo su equipo se refiere. Le dice, la belleza de escribir es que te ayuda a pensar. Entonces tú pensás primero, tenés un concepto, lo escribís, lo lees y pensás si lo que estás diciendo es lo que querías decir o no, si está bien articulado.
Y entonces pensás de vuelta y lo reescribís. Lo evaluás otra vez, volvés a pensar, lo reescribís. Bueno, aquí eso claramente no está presente, ¿no? Y después sigue. Observamos que la empresa está fallando en el manejo de los recursos humanos, presentando problemas al momento de mantener a los contadores y de contratarlos. No sé qué quiere decir mantener, me imagino, ¿ah?, que se refieren a retenerlos, a que continúen trabajando con ellos. Si bien pudieron resolver situaciones problemáticas en el corto plazo, es imperante que mejoren lo antes posible, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de no cumplir con los clientes. En primer lugar, la estructura de la frase es bastante abominable y después tienen palabras nuevas. Es imperante, usan mal el idioma, ¿ah? Me imagino que allí querían decir imperativo, pero bueno. Segundo, bueno, allí esto yo creo que es un típico tema de no leer lo que escriben. El mismo no tiene por qué, no lo separan, ni cómo saberlo, por lo que se le debe proporcionar toda información relevante del trabajo en el momento que se lo contrata. Esto es un tema de atención. Pero después también usan otro ejemplo de innovación en el idioma, un neologismo. Jóvenes universitarios que, dado el tipo de trabajo y la esporadicidad del mismo, ¿no? Viene de esporas, puede ser, sí. Fíjense, uno de los motivos por los cuales yo además tengo que ser cuidadoso con estas cosas es que, sí, a ver, a mí no me... Hacerse unos mangos, ¿te referís? A ver, es más, cuando lo ponen entre comillas, como en este caso, a mí no me parece mal, porque de alguna manera capturaban una idea que era problemática para la empresa, ¿eh? Que era justamente esta relación un poco mercenaria que había entre la empresa y los contadores, ¿eh? Porque de alguna manera la empresa no había sido capaz de realmente retener a esta gente, de motivarla, de hacer que el trabajo fuera una cosa más atractiva, etcétera, etcétera. Y no me pareció mal, pero el usar el idioma con esa libertad y sin fijarse a ver si eso existe o no. Por cierto, me fijé y la Real Academia, por supuesto, no lo reconoce, ¿no? Y después, este párrafo es de antología, ¿no? Al ser los servicios que ofrece la empresa, 2 puntos. Relevamiento de bienes de cambio y de uso, ingreso de datos y equipos de trabajo de soporte, sus empleados, quienes se encargan de llevar a cabo esta tarea, son una pieza muy importante dentro de la empresa a la cual hay que valorar. Por lo que la capacidad que tiene la empresa de reclutarlos y entrenarlos es su mayor capital de trabajo. Todos entendemos lo que quisieron decir, pero lo dijeron muy mal. Yo tengo que tener particular cuidado con estas cosas, porque yo sé que la empresa va a leer estos trabajos. Esto fue el resultado de una metida de pata. Una de las primeras ocasiones en que trabajé de esta forma, yo le entregué los obligatorios a la empresa sin mis correcciones. Y entonces resultó que la empresa entendió que la ORT dice que. Entonces yo solamente le doy a la empresa los trabajos corregidos. Entonces yo tengo que hacerle notar a la empresa que nosotros nos damos cuenta que los estudiantes lo que están haciendo es meter la pata, ¿eh? De que no les dejamos pasar estos goles, ¿eh? Pero de todos modos, los estudiantes, a pesar de que saben que esto lo va a ver la empresa, tienen una cierta inhibición en presentar sus argumentos de una manera poco estructurada y poco cuidadosa. ¿Los estudiantes? No, yo creo que no se preocupan. No se preocupan. A pesar de que la empresa lo lee, a ver, ellos tienen el incentivo, saben que lo tienen, pero no se lo toman demasiado en serio. De alguna manera, mi preocupación, y es parte del diagnóstico, es que tengo la impresión de que le hemos sentado una barrera de mínimos demasiado baja. Miren que yo sé que tengo fama, y no me preocupa mantenerla, de ser hijo de perra, ¿ah? De ser exigente, fantástico. Pero yo creo que es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Entonces,
Fíjense, una de las cosas que nos encontramos con las Lauras, cuando estamos hablando con los candidatos, digamos, a ingresar a la carrera, que nos dicen, bueno, pero esta licenciatura en gerencia es una disciplina media soft, en fin, contador es una cosa más rigurosa y más seria, y otras carreras más serias como ingeniería y todo lo demás. Yo, una de las cosas que les digo es, miren, nuestra carrera tiene el desafío de que no tenemos la prueba del 9 para verificar si lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, es razonable o no, si tiene una buena estructura, si es sólido. ¿Por qué? Porque tenemos que manejarnos solamente con lógica. Y en la medida en que no hagamos hincapié, particularmente en las materias más soft, tipo las estrategias, tipo los marketings, ¿cómo hacemos para que los estudiantes perciban efectivamente que hay que ser rigurosa? Porque naturalmente, si yo calculo mal una tasa interna de retorno, eso es, puedo hacer la prueba del 9, no hay problema ninguno. Cuando tenemos disciplinas más blandas en recursos humanos, en estructura organizacional, ¿cómo hacemos para que piensen de manera ordenada? Y el gran desafío que tenemos, naturalmente, es que piensen de manera ordenada en temas soft. Ese es el desafío. Entonces, yo creo que, de alguna manera, mi diagnóstico es que justamente aquí hay esto es una iteración un poco más compleja, ¿no? Es pensar, escribir y después discutir. Ok, me pareció divertido ponerlo, pero por cierto, en el material que maneja Gabriela, lo que hay es solamente 2 de estas ideas, ¿no? Pensar, escribir, escribir, pensar, pensar, escribir. Por cierto, es un material espectacular, les sugiero que lo lean, vale bien la pena, ¿no? Entonces, mi diagnóstico en definitiva es ¿por qué los estudiantes que ya han pasado por 6 semestres, prácticamente 7, de nuestra carrera, sienten libertad? La pregunta que formulo en realidad, ¿por qué sienten cierta libertad para no ser rigurosos? Para no manejar las herramientas, el herramental que le hemos dado de manera rigurosa. ¿Por qué no piensan con practicidad? ¿Por qué escriben de manera poco cuidadosa? Y yo, miren que tengo dudas, Yo creo que si uno hablara con ellos serían mucho más asertivos en lo que dicen. Y uno podría, interactuando con ellos, encontrar que hay argumentos, que hay razonamientos valiosos en lo que ellos hacen. Sin embargo, tienen dificultades justamente en el rigor y en la claridad de expresión. Mi diagnóstico es que ellos sienten esta libertad porque de alguna manera nosotros se lo condonamos a lo largo de los semestres anteriores. Y yo reconozco, y por eso les mencioné, que de algún modo me choca, o me chocó una vez más, las dificultades que tienen los estudiantes que ingresan a la carrera para expresarse. En los obligatorios de emprendimiento y sociedad vemos cosas que tú decís, esto es básico, hay problemas básicos de manejo del idioma. Para empezar, no tienen las herramientas para poder expresar ideas medianamente complejas. Medianamente complejas. Y yo entiendo que el desafío que tenemos es justamente agarrar gente que, cuidado, miren, no estoy diciendo que son tontos, no tienen un pelo de tontos. Es más, yo creo que esta gente es muchísimo más avispada que nosotros, por lo menos que yo era cuando yo entré a facultad, mucho más avispada. Pero le faltan estas herramientas básicas o no las usan de manera habitual. Pero tenemos el desafío de que esto es lo que hay. ¿Qué hacemos nosotros para levantar la vara, para poner una barra alta, para decirles, miren, ustedes tienen que manejar las herramientas que le damos con rigor. Ustedes tienen que hacer pensamientos ordenados, lógicos, prácticos. Y además tienen que expresarse con
corrección, no digo con precisión, con corrección. Y entonces aquí yo lo que quiero es vivir, que ustedes nos cuenten un poco, ¿cuál es su experiencia a este respecto? En primer semestre yo entrego un caso de estudio de una carilla que tendrá 10 párrafos y pido que cada alumno lea en voz alta un párrafo. De esa forma no tienen todos que leer y se hace más animado. Tuve que suspender esa práctica porque todo el mundo se reía del que estaba leyendo. No tenían la capacidad de leer en voz alta sin generar burla, vergüenza, y se sentían tan mal por eso que tuve que suspender la práctica. Estoy de acuerdo que no son capaces de escribir y pensar, pero tampoco son capaces de leer. O sea, es realmente mucho más profundo el problema. Creo que desde el punto de vista de derecho de empresa en general, coincido con el diagnóstico, creo que en definitiva, no sé si que no entienden bien, que no piensan bien, que después finalmente plasman en estructuras raras, complicadas. Nos pasa claramente que le pedimos que detecten riesgos y cuando nos van a responder tanto un parcial como un obligatorio, empiezan sí y terminan no. O sea, son inconsistentes ellos mismos, se enredan con los argumentos que claramente lo que determina es que no tienen claro lo que piensan y por lo tanto si uno no piensa con claridad, mal puede explicar con claridad. Pero lo peor del diagnóstico, que justo lo habíamos analizado con las profesoras la semana pasada, es cómo esto se traduce en los exámenes y en la defensa y en el pedido de me mostrás el examen. En el momento que nosotros estamos frente a la muestra de la letra de examen, tenemos del otro lado una persona que nos empieza a decir: pero tú entendiste lo que yo puse, es claro lo que yo quise poner. Bueno, no está puesto con esas palabras, pero algo tenés que entender de eso, porque bueno, yo algo de eso sé. Y de ese grado de charla a escalar el nivel de cómo defienden, pero de alguna manera que nosotros ya lo hemos hablado, o sea, no es un momento en el cual nosotros vamos a cambiar para nada porque lo leímos detenidamente, con criterio, muchas veces cuando hay algún tipo de duda, más de un profesor, porque últimamente, dado que se ha dado este derrotero en ese momento, lo estamos analizando con mucha precisión. Realmente se ha llegado a un punto que defienden indefendibles y que lo leen y claramente surgen cosas que no están en la frase que escribieron, ¿no? Que capaz que otra persona hubiera escrito una carilla entera, como bueno, ellos de la frase te dicen, pero derecho, bueno, esos términos, ¿quién los usa? ¿A quién le importa? Pero no es eso, es un tema de análisis, un tema de estructura y un tema de que, aún sin usar los mejores conceptos leguleyos, sean criteriosos en función del material que les dimos y no vayan a una instancia donde creen que es una instancia de derrotero para defender algo que ni siquiera está. Y bueno, y ya después de pasarse de tono, ¿no? Decime una cosa, esto es en la instancia, tú tenés esta instancia al final, en el examen o en el... Yo tengo esta instancia solamente con la gente que perdió y que te pide la muestra. Mira, yo creo que aquí esto es uno de los temas que yo creo que tenemos que pensar. Cuando está todo el pescado vendido, no les estamos enseñando. ¿Qué instancia previa tenemos para decirle, mirá, esto no lo podés hacer, esto está mal? ¿Qué instancia de feedback tenemos durante el curso para decirle, esto no es la forma de expresarlo, esto no es la forma de pensarlo? Yo no sé si recuerdan, yo les conté que el curso de estrategia e implantación tiene 2 obligatorios. El primero, yo les digo a los muchachos que seguramente van a meter la pata, que no va a tener una buena evaluación, pero yo tengo un truco con el tema del puntaje que no les va a afectar, o sea, les paso el mensaje de que el trabajo es malo, pero de todos modos no les impide aprobar el curso. Y lo más importante es que les doy feedback, el mismo feedback que vieron aquí, es decir, un obligatorio con N comentarios respecto de estos 3 temas, ¿no? El manejo del herramental, de la practicidad y del manejo del idioma. Si tú solamente hablas con los que perdieron, primero, si ya perdieron, ¿cuál es la instancia de salvataje que tenés? No tenés.
Yo por eso te agradezco este comentario. No, pero ojo, nosotros no hablamos solo con los que perdemos en el momento de los parciales, que tenemos 2 parciales y una defensa del obligatorio oral en el momento. Ahí también puntualizamos ya el primer parcial, ya hacemos todos los comentarios, más todos los comentarios al parcial, explicamos. Obviamente, dado los grupos de 20 y pico, 30 personas y un semestre con 3 horas por semana, es imposible hacer lo que uno haría si fueran, no sé, si estuvieran trabajando con uno, que es sentarlo al lado y explicarle uno por uno todo. Obviamente ellos en el parcial lo tienen, porque nosotros, mis parciales sangran a veces por el costado porque explican todo, y en el medio lo que no explican, yo les hago una recorrección oral de qué es lo que hubiera esperado que se pusiera en ese parcial. Y lo hacemos todos. Okay. Pero realmente no hay tampoco una instancia personalizada, entre comillas, salvo que alguien venga y te pregunta. Y yo lo que veo es que a la gente le interesa la nota. Todos los comentarios que uno hizo al borde del parcial, de lo que sea, no los miran. A ver, recojo capaz que con derecho es así, porque no es una materia capaz que tan interesante o tan motivante. No es cierto, todos tenemos complejo de inferioridad con nuestras materias. No. Mira, y eso es lo primero que me llevo de lo que tú decís. Al final del día, el esfuerzo conjunto de todos nosotros, y quizás cada uno de nosotros cree que lo que tiene aporta solamente un granito de arena y que no se siente, pero al final el esfuerzo de todos nosotros es lo que levanta la vara, ¿no? Entonces, si tú decís, mirá, sí, yo se los doy, se los entrego, los hacen ver, pero no siento que esto esté contribuyendo. No, yo creo que no es cierto. En la medida en que el mensaje que reciban de todos los docentes sea sólidamente un mensaje de rigor, de exigencia, el mensaje es entendido. La segunda cosa que me llevo es la afirmación que decís, a los estudiantes no les importa lo que yo les comento, les importa la nota. Y por supuesto, todos nosotros fuimos estudiantes y sabemos que la nota es una cosa relevante. Pero yo creo que también nosotros tenemos que hacer que los estudiantes perciban que el feedback es importante. Ustedes le dan los comentarios, el parcial, los comentarios para que los miren, los lean y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo le dedican? Y mirá que no estoy haciendo un análisis de... Aproximadamente media hora es lo que tardamos entre entregar los parciales, que los miren y responder todo. O sea, volvemos a hacer el derrotero de contestar oralmente lo que se hubiera esperado de todo el parcial, el examen. Y además, yo recuerdo en general, lo que hago yo en particular, recordar los errores que son más groseros, que rompen la vista, que muestran falta de entendimiento a un tema, y sin obviamente decir el protagonista del error, puntualizando en el error, digo, bueno, esto conceptualmente está mal, ¿y por qué? ¿Cómo se debería razonar? ¿Cómo es el hilo conductor lógico? Por supuesto que hay gente que lo entiende mucho más, que le llega mucho más. De hecho, entre el primer y el segundo parcial se nota mejoría, porque ellos hay veces que para el primer parcial ningunean un poco el estudio, y para el segundo parcial, ya cuando ven que no llegan a la exoneración, aprietan un poco más las clavijas y le ponen un poco más de pienso. Pero ya cuando decantás a la gente que va al examen, se nota que el no estudio, la no comprensión, la falta de lectura, después se traslada a poner cosas poco claras, incorrectas, obviamente contradictorias, y finalmente, y lo peor a mi criterio, a una actitud de defensa de algo que es indefendible. Sí. Y a una instancia donde uno pasa a ser el malo de la película porque no entiende lo que alguien quiso decir de algo que no está ahí. Sí. A ver, yo creo que esto es una característica de los millennials, y ahora de los Zetas, porque ya nos están llegando, en el sentido de que cualquier no es un no, es decir, o una evaluación negativa. Es una invitación a negociar, ¿no? Pero, a ver, de alguna manera yo creo que nuestra actitud les tiene que pasar el mensaje que, mirá, flaco, esto no es negociable. Esto es un mal trabajo y como mal trabajo va a quedar calificado y punto. No defiendas lo indefendible. Creo que allí nosotros tenemos que tener el coraje moral para efectivamente darles la guía de que esto está mal y esto no admite discusión de ninguna manera, ¿no?
Yo creo que, y esto es importante, tenemos que hacer relevante la devolución. A mí me parece muy bien que le dediquen media hora a la devolución. Le voy a decir dos cosas. Una, yo le dedico una sesión de 2 horas a la devolución. De alguna manera, por un lado, los hago leer en grupo todas las correcciones, en la devolución del primer obligatorio y también en el segundo, y le dedico una sesión, hago la lista de los problemas más frecuentes que veo, y voy punto por punto, les explico por qué, bla, bla, bla. O sea que ellos de algún modo también de parte nuestra ven que esto es relevante. El mensaje que le pasamos es, esto no es algo transitorio, esto es relevante, por eso le dedicamos tanto tiempo. Y se los hago notar, además. Segunda cosa, y yo sé que Hartman me va a querer matar por esto, yo le juego trucos al sistema. Típicamente la segunda evaluación, que es la que termina o la que determina la aprobación o no del curso, la tenemos sobre el final del curso y la devolución no se la podemos dar porque los muchachos se fueron. Yo lo que hago es engaño al sistema y les pido que me entreguen su segundo obligatorio 2 semanas antes de la última sesión. Entonces, corrijo en esas 2 semanas y la última semana del curso es la devolución, grupo por grupo, de cada uno de sus trabajos, con sus observaciones y se lo tienen que leer. Yo sé que la imagen no es muy linda, pero es un poco la que se hace con los perros, cuando hacen en la casa y vos hacés y le refregás la nariz allí donde no querés que hagan, ¿no? Porque es un castigo. Lo mismo hago con los estudiantes, les digo, mira, esta es la metida de pata, esto no lo podés seguir haciendo, esto está mal. Incluso, y esto me parece muy valioso, con aquellos a los cuales les fue bien. Porque aquellos que les fue bien, muy bien y brillante, también tienen observaciones. Es más, yo creo que también es bueno, desde el punto de vista educativo, de hacerles ver dónde estuvieron bien, por qué estuvieron bien, qué hicieron bien. Es un estímulo muy importante. Y yo sé que lleva tiempo. Yo sé que lleva tiempo nuestro y que lleva tiempo de trabajo con ellos, en el aula. Pero yo creo que esto es esencial. Esto es básico. No es solamente el conocimiento de las herramientas lo importante que le estamos enseñando a estos centros universitarios. Es un tema de valores. El rigor, la precisión, el orden, la practicidad son valores. Yo creo que son valores, y iba a decir, son criterios. Más que criterios, son valores. Porque eso es el perfil del egresado que queremos. Queremos un tipo que nos enorgullezca cuando aterriza en la empresa y empiece a contribuir significativamente porque es preciso, porque maneja bien el herramental, porque es riguroso, porque se comunica con precisión. ¿No es eso alguien que nos enorgullecería tener como un representante de nuestra carrera? Entonces, yo no quiero disminuir esto, cuidado. ¿Cuán trascendente es que realmente se acuerde cuál es la fórmula de valor actual neto? Yo no sé si es 0, yo creo que está bien que lo tengan conceptualizado, pero se lo puede preguntar a Juan Google. Si lo preguntas al teléfono, ¿viste? Se lo preguntas a Juan Google. Pero el rigor, la capacidad de comunicación, la practicidad, no la encuentra en Google, no está. Se la tiene que llevar grabada. Se tiene que llevar grabada. Más experiencias, por favor. Adelante, Marcos. Perdón. Yo doy un taller, que es el taller de investigación aplicada, y que hemos acordado con Enrique darlo a lo largo de un mes en vez de 2 semanas para tener más tiempo de trabajo con los estudiantes. Ellos al final lo aprueban como un obligatorio, que es la entrega de un brief de investigación donde tienen que plantear el problema gerencial que tiene la empresa, cuáles son sus necesidades de información y la metodología sugerida, y todo eso lo discutimos previamente. Y ese obligatorio tiene una entrega intermedia, que es en la semana 5. Entonces en la semana, en la clase 5. Entonces en la clase 7 ellos reciben un feedback, ¿no?
y en ese feedback se corrigen tanto los aspectos formales como los aspectos de contenido. ¿Sí? Los aspectos formales, ellos lo valoran mucho, además, está todo el tema de que sigan las directivas del documento 302 LA para citar y para hacer la bibliografía. Y citación y bibliografía, como muy inteligentemente LA eligió el sistema APA, uno lo puede hacer en Word. Entonces les enseño a armar la citación y bibliografía en Word. Y después le corrijo detalles de la portada, ¿no? No puede faltar el nombre del docente, el trabajo tiene que tener un título, todo ese tipo de cosas. Y a mí me da la sensación que no están muy acostumbrados ¿no? A que le corrijan así puntillosamente. Son estudiantes de tercer semestre en general, tercero o cuarto semestre. Y bueno, después en los aspectos de contenido corrijo dos cosas que son importantes. Una es la problematización, o sea, la capacidad de pensar la realidad con información. ¿Sí? Entonces ahí yo busco ver la conexión que hay entre el problema planteado que supuestamente enfrenta la empresa y la información que ellos manejan, ¿no? Entonces ahí les digo, bueno, el problema en función de la información no tiene ninguna relación, no es realista, ¿no? Parece ese tipo de cosas, normalmente ellos las toman, por lo menos la experiencia que yo tengo es que el 80%, 85% de los estudiantes toman bien ese comentario, y en la clase 8 ellos tienen que hacer como la presentación final, reelaborando a partir del feedback. Y se nota un cambio importante y bueno, ya después tienen otro feedback, a la semana entregan el obligatorio, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que cuando uno hace un feedback que es puntilloso, que tiene en cuenta los aspectos de forma y los aspectos de contenido, y cuando en los aspectos de contenido le decís, mira, esto con esto no coincide, y vos sabés que no coincide, normalmente lo toman bien y pueden mejorar. ¿Sí? O sea que mi experiencia por lo menos es que el feedback es muy positivo, y ese feedback es bueno también darlo por escrito. A mí me da la impresión de que a ellos les impresiona, yo el feedback se los doy, les corrijo el obligatorio entregado manualmente, pero además le doy un Word, ¿no? Entonces yo les doy el trabajo que ellos me entregaron, pero saben que yo tengo el original, ¿no? Con la crítica, ¿no? O sea, que voy a corregir con esa crítica. Y me parece que eso también es algo como que te ata a tener que cambiar, porque ya lo aceptaste. Yo veo aquí dos aspectos interesantes, Marcos. Uno, que... A ver, la sensación que tengo es que tú haces un esfuerzo por levantar el nivel en el curso y de alguna manera queda un efecto residual, pero a la próxima materia quizás se relajan un poco y baja, ¿no? Yo creo que la única manera de lograr esto, que hablábamos de ser efectivo, de lograr un avance en ellos, es justamente en que todos, en todos los cursos, seamos sumamente exigentes, les demos feedback a lo largo del curso, de manera que ellos sientan que el mínimo está acá y no está acá, y que esto de bajar no es legítimo, y entonces podemos ir construyendo una escalera que al final de la carrera tenemos a alguien que es capaz de pensar de manera ordenada y rigurosa, ¿no? Una cosa que quisiera decir es que en el taller yo trabajo mucho con el tema de la regulación del cannabis y en evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis, y he puesto casos, yo qué sé, de un grow shop, ¿no? Del IRCA incluso. Y la verdad que he aprendido gracias a mis estudiantes. Ellos se han dado cuenta de cosas que yo, que estoy a veces todo el día mirando eso, no me di cuenta. Por ejemplo, que cuando tercero o cuarto. Cuando esto pasó el semestre pasado, que cuando se abriera la farmacia, se iba a amortiguar el crecimiento del registro de cultivadores, y que eso podría afectar al negocio de los grow shops. Y efectivamente ocurrió eso, ¿sí? ¿No se dieron cuenta del tema de los bancos? No se dieron cuenta del tema de los bancos. Hay una novedad interesante de la modalidad de la entrega de los obligatorios, que vamos a empezar a experimentar. Acabamos de recibir un mail de Damiani,
donde algunos de nosotros vamos a poder empezar a experimentar la entrega digital de los obligatorios. Y vamos a estar hablando un poco de cómo va a ser eso, o sea que no les cuento la primicia, pero no les puedo contar cómo es que lo vamos a implementar en detalle. Pero lo interesante es de poder darles feedback también digitalmente. Ustedes vieron, estas cosas que yo les mostré aquí, era el feedback que yo les doy a mis estudiantes. Vieron además que es en rojo, ¿no? Antes lo hacía en azul. Y yo dije, no, quiero que les duela más. El rojo de algún modo está asociado con el peligro, con la sangre, con lo que sea. Entonces, bien hijo de perra. Entonces yo creo que esto es una ocasión espectacular que podemos llegar a aprovechar dentro de no demasiado tiempo para darles el feedback, que lo tengamos, como decías tú, se lo damos, se lo incluimos dentro del documento Word, por ejemplo, lo volvemos a subir y a los estudiantes les queda todos aquellos comentarios que les hemos hecho. Respecto al feedback, ¿cómo vamos a dar feedback si, una, no tengo instancia de parcial? Dos, la instancia del obligatorio es al final y la única instancia de evolución es la defensa de los obligatorios. Entonces, me parece que está bueno el dar feedback en términos de contenido, en términos de forma, en términos de estructura de la escritura, etcétera, 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 pero no tenemos esa instancia. A ver, mirá que yo entiendo esto y yo sé otra vez que Hartman me va a querer matar, pero yo creo que nosotros somos los responsables de cambiar las formas. Es muy importante. Cambiamos la conducta. Las secuencias, sí, claro. Pero es al revés, cambiar la forma, cambiar el reglamento, la instancia del obligatorio la adelantás como haces vos. Sí, me parece una cosa inteligente, no sé. Y ahí tenés oportunidad, tenés tiempo para hacer la devolución. Pero no vamos a... Si yo tengo la entrega del obligatorio, la penúltima clase o la última clase, se acabó, no hay instancia. Yo mirá que estoy de acuerdo, lo que yo digo es, podemos Más pensar o menos, ¿no? out of the box. Es más, yo los animo a pensar out of the box. Y yo entiendo que esta solución no es sencilla. Yo entiendo que si todos los docentes hacemos lo que hago yo, a ver, de alguna manera yo a Hartman no le causo problemas. En todo caso, le causo cierta incertidumbre a los estudiantes. Entonces dicen, tenemos que entregarte el obligatorio a ti y después entregarlo de vuelta en Bedelía. ¿Cómo es esto? ¿Cuál vale? Esas son un poco las preguntas que me hacen. Yo le digo, mira, el que vale es el que me entregas a mí. Y lo que entrego en Bedelía, lo entregás por motivos formales. Y yo le digo, miren, ustedes entregan esto porque, por un tema de control, de pagos y todo lo demás, les pedimos que hagan la entrega en Bedelía, porque si no, no tenemos esta herramienta. Y miren que al principio uno dice, no, pero esto es muy mercantilista. No, señores, no. Esto es para mantener el orden. ¿Ah? De manera de tener la situación controlada y como debe ser. Y me parece legítimo esto. Pero eso no tiene nada que ver con un tema de proceso de aprendizaje. Nada que ver. Y yo creo que nuestra responsabilidad nuestro compromiso está con el aprendizaje de los estudiantes. Y si tenemos que modificar la forma o los tiempos en los cuales planteamos las evaluaciones para que nos den tiempo para darles el feedback, pues, señores, ha llegado el momento de pensar en otras formas. Y seguramente se nos van a ocurrir formas en que podamos cumplir con todos los requisitos. Y yo creo que esto es muy importante, es nuestra responsabilidad como institución educativa. Cecilia. Sí, a ver, poniendo modo proactivo, decir qué cosas podemos hacer. Sí, en la siguiente fase que es formas de mejorar. Claro, digo, de todo lo que hablaron, obviamente el feedback que vos das, digo, yo la única forma de que la gente aprenda en qué se equivoca es que te tienen que entregar el trabajo, se lo tenés que devolver como se lo devuelve Marco corregido, lo tienen que reescribir, te lo tienen que volver a dar, y a veces es un ciclo de varias idas y vueltas hasta que logran una redacción correcta de la idea que tienen. Eso lleva mucho tiempo, mucho laburo. Es más un trabajo de un tutor, a ver, te estoy siendo realista. Cuando yo lo hago y trato de devolverles, intento que hagan preentregas previas y le hago control de cambios, si les devuelvo esto no se entiende, léanlo de vuelta, es decir, para que los vayan mirando y mejorando, lleva mucho tiempo. Realmente es un laburo importante. La otra forma es para alinear que les importe, además de lo que hacen, el resultado, es que
Bueno, eso va a pegar en el resultado. Si tú no expresas bien las ideas, en los puntos, porque tenemos que alinear que el contenido, cómo lo expresan, cómo lo sustentan, si está bien referenciado, si está argumentado, si tiene un peso en los puntos que terminan obteniendo. De alguna manera tienen que estar las reglas claras con ellos también. Es decir, si tú no te expresas bien, por más que la idea esté ahí, para mí la idea no existe y entonces vale 0. Es decir, de alguna manera le tenemos que poner en la calificación, que es lo que termina importándoles si salvan o no, si tienen los puntos o no, lo que te van a pelear, el tema de la forma en la que ellos se expresan y cómo pesa. Y tiene que pesar significativamente para que lo tengan en cuenta. O sea, capaz que vos decís, en las materias del primer semestre, del segundo, del tercero, eso tiene que ser fuerte. Para cuando llegan al séptimo, los agarro yo, no vengan con no obligatorio y vos decís, loco, no se entiende nada, son 3, no se leen uno al otro. Sí, claro. A veces dices, no tenés rango de equipo. No escribe uno y lee otro, por lo menos. El mensaje, yo creo que en primer lugar es que el rigor debe aplicarse desde el primer semestre. Primera cosa. Y el feedback y todo, fantástico. Lo segundo, y esto me hace acordar a Daniel Conforte. Tú hablas de la carga de trabajo que tenemos. Y yo entiendo, a mí cada obligatorio me lleva por lo menos 1 hora de corrección, ¿no? Si tenés 20 obligatorios, ya sabés que son 20 horas, por lo menos. Con los obligatorios humanos te lleva mucho más de 1 hora, ¿no? Ya sabés que es mucho laburo, es cierto. Pero también los invito a pensar de una manera un poco creativa, y aquí pienso en Daniel Conforte. No sé si ustedes se acuerdan del cuento que él contaba de Look at the Fish. ¿No lo conocen? No. ¿Eh? Bueno, de todos modos lo voy a contar. Un docente lleva un pescado a la clase y le dice, estudiantes, look at the fish y escriban un informe. Los estudiantes van, escriben el informe, se lo mandan, y él se los devuelve y dicen, estos informes son espantosos. De vuelta, look at the fish y escriban un mejor informe. Lo hace esto 5 veces, ¿no? Los estudiantes, por supuesto, como locos. Entonces a la 5ª vez, les dice, señores, les voy a contar lo que realmente he hecho. No he corregido ninguno de los trabajos. Lo único que les pido es que miren el primero y miren el segundo. El último, el 5º. ¿Cuál es mejor? Sin duda, el 5º. ¿Por qué? Porque trabajaron más. O sea, esto es una forma creativa de crear una carga de trabajo, una autoexigencia en los estudiantes sin que involucre trabajo por parte nuestra. Yo entiendo que esto es complicado, ¿no? Es que de alguna manera ellos esperan una cierta guía nuestra. La pregunta es, ¿de qué manera podemos hacer que los estudiantes no se apoyen solo en el feedback del docente? Es decir, yo voy a cumplir con el docente, es decir, la externalización de la responsabilidad, lo hago por ti, sino que digan, lo hago por mí. Es que me estoy dando cuenta de que soy capaz de pensar mejor, de ser más ordenado, de ser más práctico, de ser más cuidadoso, de manejar mejor el herramental. Y de alguna manera apelar a esa sensación espectacular de autorrealización. En ese sentido, en ese sentido, en la experiencia del obligatorio de este año, en la materia de estrategia, control y gestión, ellos entregan el obligatorio y lo tienen que presentar, ¿no? Tienen que hacer una presentación de las ideas antes de que lo corrijamos, incluso. Cuando las presentaron, obviamente saltaron problemas que ellos mismos se dieron cuenta cuando tuvieron que exponer. Yo el otro día, que prepararon el obligatorio, digo, les dieron una chance, escriban en una hoja todas las cosas que ustedes se dieron cuenta que hicieron mal y que corregirían si tuvieran la oportunidad de entregar de vuelta el obligatorio. Y escribían todos las cosas que se dieron cuenta ya cuando se pararon a explicar el obligatorio. Digo, mira, se los voy a considerar, si ustedes notaron solos las cosas que deberían mejorar, los puse junto al obligatorio, corregí todo el obligatorio, más las cosas que ellos autodetectaron que tenían problemas en el momento que lo presentaron, que les pasa. Es decir, cuando tienen que expresarse y miran a la audiencia y dicen, esto es una porquería lo que estoy diciendo. Me parece fantástico. Y aquí voy a lo que tú argumentabas, que es la demanda de tiempo que tiene. Y yo vuelvo a insistir con la idea que en su momento presentó Gustavo Rubinstein. Me dijo, mira, si esto es un objetivo de aprendizaje relevante, importante,
Dediquémosle tiempo. ¿No es más importante dedicarle tiempo a estas cosas, que son las sustantivas, y no tanto quizás a la herramental? En las palabras de Gustavo, si tenemos muchos objetivos de aprendizaje y no tenemos los recursos para cumplirlos, cortemos los objetivos, pero que los objetivos que nos fijemos realmente los alcancemos, si son relevantes. Yo les conté, yo antes discutía un caso por clase, he cortado ahora a la mitad, yo un caso, 2 clases. Y tengo la sensación de que no perdí. Al contrario, tengo la sensación de que gané. Es más, estoy dando menos de los 16 casos teóricos que debería dar, porque le estoy dedicando cada vez más tiempo al obligatorio. Porque me doy cuenta que ellos obtienen mucho más del obligatorio que de la discusión de casos, porque se involucran más. Entonces, yo creo que tenemos que animarnos, Pablo, tenemos que animarnos a cambiar las prácticas que estamos haciendo, no decir, no, tengo esta limitación y no puedo cambiarla. No es cierto, no es cierto. Podemos cambiar cosas, debemos cambiar cosas, si nuestro objetivo es maximizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Alan, y después Karen. ¿Sí? Alan. Yo, pensando un poco de todo lo que estábamos charlando, estaba pensando tratar de entenderlos y empatizar con ellos, ¿no? De que viven en un mundo, como decíamos, son cada vez más zetas, donde su forma de expresarse son las redes sociales y los parámetros de expresión en cada una de las redes sociales tienen sus códigos. Entonces quizás un qué con K escrito así, tan burdamente, en una red social es una cuestión de estatus. En otra red social será un castigo y en otra red social otra cosa distinta. Y lo que hacemos nosotros acá de forma formal, para ellos, y perdón con la palabra, es un embole. Porque los padres hablan de esta manera y para diferenciarse de los padres quieren hacerlo de otra manera. Por lo cual creo que el desafío es mayor de tratar de hacer esto un poco más sexy, ¿no? De cierto punto de vista, ¿no? No lo estoy barbando de esa manera. Entonces, ¿cómo llegar a transformar esto en algo sexy que les sirva y que entiendan de que verdaderamente tiene mucho valor? Y una de las cosas que probé, que me gusta mucho hacer, es el feedback de pares. Yo uso mucho en la clase que ellos mismos se den feedback a ellos mismos. No solo mi feedback, sino el feedback de ellos mismos, tanto de las cosas escritas como de las cosas habladas. Y ahí ellos se dan cuenta de que te está hablando un par y te está diciendo, mira, esto le erraste, te diste contra la pared, o de sus formas que la tienen de decir de esa manera, ¿no? Creo que en cada vez más en las redes sociales se va acotando la forma de expresión, ¿no? Hablábamos de un Facebook que se habla mucho, después un Twitter 140 caracteres, después el hashtag y después, ¿no? Cada vez vamos achicando mucho más. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de que estructuren algo donde en su vida normal hablan con monosílabos, hablan con unas estructuras que para lo que hacemos nosotros es horrible, es espantoso, pero se expresan de esa manera? Entonces, creo que lo mejor que tenemos para venderle y para ser diferenciales, quizás de otra manera, es la emoción, para mí. Y esa emoción de que un par te diga, mira, le erraste, y no te lo estoy diciendo porque, no sé, porque me parece una burla, sino que te lo estoy diciendo de una manera de que, para mí esto lo veo, dijiste cualquier cosa. Y hago mucho el feedback anónimo, porque si uno pone el nombre quien le dio el feedback, tiene cierto juicio. Y como vos decías, de que capaz muy influenciado por las cosas que contás, también le dedico 2 horas a la devolución del obligatorio y feedback general quizás es media hora más todavía. Y eso es un aprendizaje que está bueno porque primero que no se los digo yo, sino que se lo dicen ellos mismos con sus mismas palabras, que tiene otra connotación. Y es algo que a mí particularmente cada semestre más me viene sirviendo. Sí. Este tema lo tratamos en la reunión anterior con Liliana Javif, la importancia de la autoevaluación y la coevaluación, la evaluación con pares. Yo hice el experimento también este semestre con los quizzes y también sin poner nombre, poner un número, ¿no? Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien, sin embargo, de todos modos terminan apareciendo estas cosas, ¿no? Otra vez, es un tema de repetir y crear la costumbre, ¿no? Yo creo que pensar en la coevaluación es algo que tenemos
que estudiar cada vez más. Y creo que la reflexión que tú haces, la emoción de estar evaluando a un par y estar diciendo algo, muchas veces son inclusive más crueles que nosotros mismos. A veces pasan cosas muy interesantes. Karen. Bueno, se dijo mucha cosa, me parece buenísimo que estemos hablando de esto. Estamos alineados porque este semestre con Gustavo pusimos Look at the Fish como ejercicio en la parte de observación, bueno. Aprovechamos. Bueno. Vamos a hacerle un poquito de hincapié también en la parte de redacción, lo enfocamos más sobre el detalle en el momento de observar, ¿no? en las técnicas cualitativas. Varias cosas. Creo que sí podemos mejorar mucho en todas las instancias de feedback, con feedback de partners, con feedback nuestros. En mi caso particular, y me consta que muchos de mis colegas, Álvaro lo puede decir, leemos los obligatorios antes de la segunda defensa, entonces es una instancia de ida y vuelta total. O sea, nos lleva un tiempo, uno se encierra un fin de semana entero, pero el feedback que les podemos dar, por ahí no es la nota final, pero es muy rico, porque es una instancia de ida y vuelta antes de poner la nota y evaluar. Creo que tenemos quiz, tenemos formas de irlos evaluando en el correr del semestre. Lo que sí me parece que es un debe en cuanto a la universidad y tiene que ver con el nivel de exigencia, porque acá estamos todos de acuerdo, vienen horribles, redactan espantosos, salen del liceo mal. Nosotros tenemos chats nuestros donde a veces vienen frases de alumnos que son gloriosas y decimos que algún día vamos a editar un libro. Pero también hemos estado en reuniones donde decimos, bueno, vamos a bajar la exigencia de rentabilidad comercial en los ejercicios porque los chicos no pasan. Entonces, ahí es donde me parece que seamos francos nosotros mismos y entendamos hacia dónde apuntamos. Yo no podría estar más de acuerdo con vos de que para mí el alumno de OR tiene que ser un ejemplo en cualquier empresa donde se mueva, pero me parece que, definamos esto, pongámoslo como objetivo de la universidad y que a todos nos quede claro de arriba para abajo que ese es un objetivo que vamos a exigir, que las evaluaciones de los docentes nada tienen que ver con eso, que el nivel de rentabilidad comercial va a seguir siendo el mismo que tenía yo cuando era estudiante y que lo hemos ido adaptando a el nivel de alumnos que nos van llegando. Entonces, yo entiendo que no es una cosa de blanco-negro, pero me parece importante dejar claro cuáles son los objetivos como universidad para que de ahí para abajo los docentes nos podamos adaptar, porque creo que instancias todos vamos a encontrar, si ese es el objetivo. Sí, estás planteando un tema que sin duda es relevante. Yo recuerdo que participé un poco en la decisión esta de qué íbamos a hacer con el nivel de exigencia, rentabilidad comercial. Y recuerdo que mi corazón sangró cuando dijeron, bueno, vamos a bajar este nivel de exigencia. Creo que planteas un desafío que tenemos que enfrentar, sin duda. Yo creo que de todos modos el adaptar los procesos de evaluación para permitirles o para darles un feedback a los estudiantes es una de las cosas que tenemos que practicar desde el comienzo. Y creo que tenemos que ser creativos aquí. Como yo les dije, yo también soy docente de Emprendimiento y Sociedad, materia del primer semestre, y allí estamos intentando cosas que, debo decir, no funcionaron. No funcionaron como nosotros queríamos que funcionaran y probablemente tengamos que hacer ajustes a eso. Pero otra vez, estos procesos no se dan de lo que tenemos ahora al ideal en un paso. Estas cosas típicamente pasan por intentos que salen un poco mejores, un poco peores, a veces nos frustramos porque no salen bien y después encontramos el camino y vemos que logramos un mejor desempeño. Yo creo que ese es el camino, esa es la expectativa que tenemos que crear y tenemos que pensar en distintas alternativas. Y por eso les puse aquí qué vamos a continuar haciendo, qué vamos a dejar de hacer, qué vamos a empezar a hacer. Yo creo que esta es las 3 preguntas que nos pueden ayudar justamente a repensar
esta problemática y ver cómo podemos hacer para mejorar. Adelante. Durante años caí en la trampa también de que el obligatorio se entregue el último día de clase y no tener oportunidad para darle feedback, salvo aquellos que me escribían pidiendo feedback. Y se los daba. Y Luis Silva me hizo ver, esto es en la maestría. Luis Silva me hizo ver que él tenía una práctica de subir una planilla de Excel a la página de aulas con los comentarios para todos los grupos, y es la práctica que adopté. Claro, de esta forma no les doy feedback sobre la escritura, les doy feedback sobre el contenido. En todo caso, digo, problemas de redacción en tal capítulo, tal. Pero respecto al contenido me dio muchísimos resultados en esta planilla, en la cual tengo los capítulos del obligatorio y comentarios para todos los grupos. Entonces todos pueden ver los comentarios que todos recibieron y por qué tuvieron la nota que tuvieron. Entonces es un mecanismo que, bueno, lo subo a aulas, es totalmente transparente. Me lleva un poquito más de trabajo, tampoco tanto más, porque en definitiva para corregir el obligatorio ya lo estaba haciendo. Ahora es el trabajo de escribirlo en un lenguaje muy... Sí, que de alguna manera, bueno, Sandra ya no está, pero para complementar lo que ella decía, si viene un estudiante a encocorarse porque no está de acuerdo con la evaluación, este ejercicio que has hecho seguramente te da mucha más tranquilidad de que lo que estás corrigiendo está, y lo que estás diciendo está bien argumentado. Sí, y además esa planilla se las muestro antes, es decir, ellos la ven en blanco, saben cuáles son los criterios de corrección. Ya. Y eventualmente pueden ver la planilla del año anterior, si sigue colgada en aulas, que habitualmente sigue colgada en aulas. Entonces ven, hay total transparencia de cuáles son los criterios, y entonces ahí me evito un problema de injusticias. Sí. El tema de los criterios de corrección es un tema del que hablamos también en la reunión pasada con Liliana Javif, que es muy importante hacérselos conocer a los estudiantes como reglas de juego, para que sepan qué es lo que se les va a evaluar, no que ellos se presenten ante una evaluación amorfa, no saben qué es lo que tiene importancia, ¿no? Absolutamente fundamental. Gracias. Sí. Los criterios de evaluación lo más granular posible es fundamental. Y una cosa que esto es, perdón, un segundo. Esto es todo lo que tiene que ver con las rúbricas, que es un esfuerzo que están haciendo, yo sé, más que nada en posgrados, en el MBA, se está trabajando mucho con el tema rúbricas. Nosotros en la licenciatura no hemos empezado con esto, en parte porque quiero ver cómo evoluciona la experiencia en el MBA, y yo entiendo que también el trabajo con rúbricas en la licenciatura es un esfuerzo debido a la cantidad de materias, a la cantidad de docentes, a la cantidad de estudiantes que tenemos, un esfuerzo probablemente mucho mayor, pero en algún momento seguramente vamos a trabajar en este sentido. La rúbrica es, en definitiva, qué es lo que qué competencias esperás que tengan, las describís con la mayor precisión posible. La taxonomía de Bloom allí te ayuda bastante a tratar de definir qué cosas querés. ¿Querés que las sepan explicar o que te las repitan? Perdón, la primera es que te las sepan repetir, ¿no? La segunda es que las puedan entender, que las puedan explicar, que las puedan aplicar, que puedan usarlo de manera muy... con maestría, ¿no? Esos son los distintos niveles. Y después, justamente, cuáles son esos niveles que pueden alcanzar. Te obliga a reflexionar mucho, te obliga también a plantearse a los estudiantes que estas son las dimensiones y estos son los criterios, ¿no? Entonces, todos los estudiantes empiezan a entender con claridad qué es lo que se espera de ellos. Y, por supuesto, también te obliga a ti como docente a formular el curso, los materiales, las instancias de evaluación, las instancias de evolución, de acuerdo a estos criterios, ¿no? Es una cosa muy interesante. No deja de tener sus trampas. Uno puede jugar las trampas del solitario con esto. Y ese es el desafío, y por eso es que vamos despacito por las piedras con este tema. Yo quería comentar también del primer día de clase, fijar los estándares para alinear las expectativas de lo que se va a exigir. Una cosa que hice fue poner un obligatorio que sacó 100 puntos en aulas. Ponerlo en aulas, y ese es como el ejemplo. ¿Lo tienen ahí? Es el Golden Standard. Ahí está. Y acá está lo que te de evaluación. Entonces,
Sí, tiene sus trampas. lo que dice Ricardo, el problema que tiene es que después lo copien. ¿Ah? Ese es el guión, repongo relleno, y ese es el riesgo, sí. Ya. Muchachos, ustedes saben que nosotros tenemos como regla de oro que a las 10:15 nos vamos. Yo creo que han surgido una cantidad de ideas, de inquietudes. Yo les pido que en sus cátedras sigan trabajando en estos temas. Siéntanse con libertad, primero para generar ideas nuevas. Segundo, tienen todas las puertas abiertas para hablar conmigo, para hablar con Laura Morales, con Laura Porciúncula, compartir experiencias, innovar. Estamos a su disposición y tengo la intención de trabajar más cerca de las cátedras para mejorar este tipo de cosas. Y no quiero que nos vayamos sin antes recordarles los dos mantras que tenemos. El primero, que se lo debemos a Néstor Gandelman, no a la baja, y el segundo, de cosecha propia, ya se los dije antes, nuestro único compromiso es con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.